Buenas tardes. Continuamos con la segunda parte de desarrollo agropecuario en Argentina. La segunda etapa se denomina economía primaria exportadora. Comienza más o menos en 1860 y llega hasta el año 1930, 35, hasta 40 podríamos hablar, 45. Recuerden que nosotros veníamos desde la época de la colonia, desde el año 1500 con el descubrimiento de América, hasta más o menos el año un poco antes, porque hay un gran hito a nivel mundial que es la aparición de la máquina a vapor, ¿cierto? Que genera lo que se conoce como la revolución industrial. Esa revolución industrial, donde se genera la máquina a vapor, que son los países del hemisferio norte, se empiezan a generar o empiezan a formar las primeras industrias. Eso hace que el mundo se divida en lo que se conoce en la división, donde los países del hemisferio norte, o sea, los que están por arriba de 4 países que tenían la industria que necesitaban abastecerse con materia prima. Esa materia prima la van a suministrar los países del hemisferio sur, ¿tá? Principalmente los de América, después van a aparecer los de Oceanía y algo de África, que se van a ir desarrollando más diferente a nuestro. Eso se conoce como División Internacional del Trabajo, que duró algo menos de 100 años. Por 100 años el crecimiento económico a nivel mundial estuvo radicado bajo esa forma. Países productores de materia prima para abastecer a países, ¿no es cierto?, que tenían la industria. La industria no solamente de determinados productos, también la industria pesada, la industria del acero, la industria de los barcos, para el comercio, poder trasladar los productos, o sea, una industria importante, principalmente en Inglaterra y después va incrementando también en Estados Unidos. En Argentina, el crecimiento de esa producción de materia prima, ¿no es cierto?, para abastecer esa industria se da con un modelo que se denomina modelo de desarrollo fronterizo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Si yo producía una determinada cantidad de productos de materia prima, ya sea cultivo, granos, cereales o carne, en una determinada superficie, si había una demanda más importante por parte de la industria, lo que yo tenía que hacer era aumentar mi cantidad de producción de materia prima. Y eso lo hago ¿con qué? Aumentando la superficie, poniendo más para producir más. ¿No es cierto? Ese fue el objetivo. Ese modelo fronterizo, ¿cierto?, el habilitar nuevas tierras, tiene un gran impacto en la forma de distribución de la tierra en la Argentina y en América Latina, y en la forma de tenencia de la tierra en toda América. En el caso de Argentina, su primer presidente, que fue Bernardino Rivadavia, realiza la ley de infisteusis, en la cual le otorga, ¿cierto?, en concesión tierras públicas a personas, y estas van a pagar un determinado canon por año durante 20 años para que ellos aprovechen y saquen usufructo de esa tierra. Muchos de ellos no pagaron los canon como corresponde y se distribuyeron más o menos 8.650.000 hectáreas solamente en 538 productos. Solamente en 538 productos. Eso dio origen a un productor muy característico de América Latina y en el caso de Argentina también principalmente, que es el productor latifundista, que ustedes ya lo han visto en temas anteriores, ¿tá? Al mismo tiempo sí existen pequeños productores y campesinos tradicionales que venían de antes, ¿no es cierto?, que se dedican a la producción de policultivos y de hortalizas principalmente, ¿tá? Esa infisteusis de Rivadavia, ¿no es cierto?, en la primera etapa, que es cómo se distribuye todo lo que estaba en la zona de la Pampa. Estoy hablando de la Pampa que nosotros vamos a conocer dentro de un rato como Pampa criolla. Esa Pampa criolla es la que está centro-este de Buenos Aires y centro-oeste en parte de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que es donde se dan los pastizales naturales. Y se llama criolla por la cruza que hay entre el gaucho, ¿no es cierto?, o el colono, y los nativos de la región, ¿tá?
hay el mestizaje, digamos. Esa pampa criolla donde el gaucho era el que trabajaba se caracteriza por los latifundios y van a terminar formando una entidad rural muy importante en esos cortos 100 años, que es la Sociedad Rural Argentina, como identidad que los identifica. ¿Tá? Al mismo tiempo, pero un poco más retrasada, aparece la pampa gringa, que ocupa el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, casi todo Entre Ríos, y parte sur de Córdoba. La pampa gringa, la forma de distribución de la tierra, era cuando venían los colonos de Europa, se le entregaban superficies de 30 a 60 hectáreas para que ellos se dediquen a producir. Ellos, ¿qué quiere decir? Con su capacidad humana, ¿no es cierto? Eran ellos los que labraban la tierra y cultivaban con las azadas y con los arados de regia y vertedera. Entonces producían esas 30 a 60 hectáreas para su consumo y algún excedente para trueque, principalmente para intercambio. De esa manera se fue poblando y distribuyendo la tierra en esa región de Santa Fe, de Entre Ríos y de Córdoba. Estos productores, que van a ser los chacareros pampeanos, que después van a ser los familiares capitalizados que estudiamos antes, van a terminar dando origen a la Federación Argentina, ¿tá? Como entidad que es muy diferente a la Sociedad Rural Argentina en cuanto a concepto. Nacen en contra de la Sociedad Rural Argentina, ¿no es cierto? No en contra de la Sociedad Rural Argentina, sino en contra a la explotación de su sistema de producción y cómo les pedían que paguen los arrendamientos. En la Pampa Sur, que hay otro tipo de chacarero pampeano y latifundista, el laticonveniente de que no tiene el pastizal natural, entonces necesitaba que alguien elimine, haga la limpieza del campo, haga la siembra de lino, con la siembra de lino corte el ciclo de las hormigas, porque había un serio problema de hormiga, y en el tercer año colocaba o sembraba la alfalfa. Esa alfalfa es la que necesitaba el latifundista para hacer la cría de la ganadería. Entonces le arrendaba 100 a 200 hectáreas a las personas, eran empleados de él también, ¿no es cierto? Y que le trabajaban para la cría de las vacas, le arrendaba esa superficie, 100 a 200 hectáreas, y cuando llegaba al tercer año estaba entablada la alfalfa, eran colonos que venían de afuera, le decía, ahora me lo dejo y te arrendo otras 100 a 200 hectáreas, que tenés que limpiarla de nuevo y dejármela en 3 años con alfalfa. Entonces, las posibilidades de crecimiento de ese colono se ven muy reducidas. Eso trae conflictos sociales, ¿no es cierto?, y diferencia, y cambio en las leyes más adelante, o reclamos sobre las leyes de arrendamiento y de parcería, que van a terminar dando origen a la Confederación Rural Argentina. En el caso de la Pampa Sur coexisten mucho el chacarero pampeano y el latifundista. En todos los casos existen pequeños productores campesinos tradicionales. Ese modelo fronterizo que estábamos hablando al principio, que se ve fomentado por la influencia de Rivadavia, que es la distribución de 8 millones de hectáreas en 538 productores, también se ve potenciado por dos campañas militares importantes. Hay una primera campaña militar y hay una segunda campaña que nosotros la conocemos como la campaña del desierto, que es para habilitar gran parte de la Pampa Sur. ¿Tá? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué queríamos aumentar la superficie? Porque el gran negocio estaba en el puerto. Como antes teníamos el saladero en la época colonial, con la aparición del frío y la incorporación del alambre para delimitar la superficie, para ordenar la cría del ganado vacuno, y la incorporación del frío, teniendo los frigoríficos, el negocio de exportación de carne se hace muy importante en la Argentina, ¿no es cierto? Y es el principal ingreso del PBI del país. Al mismo tiempo, se favorece el desarrollo de los ferrocarriles en Argentina. Se favorece el desarrollo de los ferrocarriles en la Pampa Criolla y en la Pampa Sur, por supuesto, pasando por también en la Pampa Gringa, quiero decir, pasando ambos por la Pampa Criolla para llegar con materia prima al puerto y que se exporten los granos hacia el exterior. ¿Tá? O sea, el desarrollo de los frigoríficos, la importancia del desarrollo del puerto para poder diversificar, para poder contener a los animales, y la importancia del fil para llevar la materia prima hacia el puerto, nos están mostrando cómo fue
en menos de 100 años un gran salto de tierra puesta al servicio de la producción para la exportación, con la eliminación, ¿no es cierto?, de mucha gente nativa, ¿no es cierto?, y el desplazamiento y casi el exterminio de los mismos, con lo cual se repartieron las tierras de las campañas militares entre militares y quienes financiaban esas campañas militares, que también eran muchos de los latifundistas que se vieron beneficiados de la existencia de Rivadavia, ¿no? Se entregaban generalmente 6 leguas a los coroneles, 5 leguas a los capitanes, 3 leguas, y de esa manera se iban repartiendo. Una legua más o menos son 2.500 hectáreas. El PBI de la Argentina, gracias a las exportaciones, entre 1875 y 1930, creció más o menos 11 veces. ¿Qué quiere decir con esto? Que el modelo que favorecía el desarrollo en esa época de la Argentina fue básicamente exportador. Por eso economía primaria exportadora, casi sin valor agregado. Pero la causa de ese modelo exportador radica en que hay una distribución de tierra bastante carente de ser equitativa, con bastante falencia de ser equitativa. Concentración de mucha superficie de tierra en pocas manos, ¿tá? Bajo formas no muy agradables, digamos, como la eliminación de los nativos o las campañas militares financiadas para aumentar la superficie de ese modelo fronterizo. Bueno, en el siguiente video vamos a hablar de la etapa siguiente. Perdón, antes de hablar de la etapa siguiente, otra cosa importante de ese modelo agroexportador es que se generan tres organizaciones muy importantes y muy características del sector agropecuario argentino. Que la Rural Argentina, que representa a los latifundistas terratenientes, la Federación Agraria Argentina, que representa a la Pampa Gringa principalmente, que representa a los productores de la Pampa Sur. Después se fueron agregando otras provincias con tipos de productores parecidos a esas agrupaciones, como la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria y la Confederación Rural Argentina. En todo el país se dio lo mismo. Para marcar esto en la zona centro del país, la zona norte del país se movía bajo otro tipo de modelo con algunos retrasos, no tan lineales como lo que estamos viendo acá, que ya lo vamos a desarrollar más adelante, principalmente el de la industria azucarera del sector tucumano. Con esto sí termino esta segunda etapa y paso a la tercera etapa de la clase.